género, ¿no? Sí, la verdad es que sí nos dicen feministas contra machistas. Entonces vamos a ver cuál gana. Yo me sé uno, pero ¿qué les parece si yo regreso? Ok. Para que vean, ¿eh? ¿Tú sabes algún chiste machista? No soy muy bueno para los chistes. A ver, ¿qué hace una mujer entre una secadora y una lavadora? ¿Qué hace? Una foto familiar. Hay este chiste feminista. Está un señor y le dice a su esposa, amor, ¿me puedes hacer pejito? Y claro, si te puedo hacer, güey, que no te puedo hacer pejito. Ah, qué buenísimo. Las mujeres pues se visten de blanco pues para que se casen combinar con la lavadora, con la estufa, con la nevera. ¿Cuáles son las mejores dos cualidades de la mujer? Dos cualidades, la inteligencia, la belleza. El mapa y la escoba. ¿Cómo se llaman los hombres cuando pierden la inteligencia? ¿Cómo? Viudos. Ah. ¿Qué tal? Ahí les vamos, ahí les vamos. A ver, unas personas, hombres queridos, adorados. ¿Quién los quiere? ¿Quién los quiere? A ver, ahí les va el chiste. Hay dos tipos de hombres. ¿Ustedes saben cuáles son? ¿Cuáles? Los inteligentes y la mayoría. ¿Nosotros cómo estamos? Cada quien se ubica donde quiere. Después vamos a ver lo que tenemos de chistes más adelante. ¿Qué es mejor? ¿Una pila o una mujer? ¿Sabes por qué los hombres se sientan con las piernas abiertas? ¿Por qué? ¿Ustedes saben? ¿En qué se parecen los apaches a las mujeres? ¿No les cae? Más adelante, Aritel habla de todo en nuestro interrogatorio y queremos remarcar que cuando decimos todo, nos referimos a todos, señores. No que no, hasta indiscreciones. Pero ya saben que cuando se trata de indiscreciones, nuestro teléfono no tiene competencia. Volvemos antes de lo que tu celular tarde en hacer ring, ring. Sí.